una vez más, la injerencia del gobierno de los Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de los países es latente. Esta vez se vieron reflejados en el vecino país, Honduras. ¿Un intento de golpe de Estado? ¿Quién es Laura Dogu? Soy Tania Sandinista y aquí te la cuento. Te pongo en contexto. Para ello debemos saber quién es la famosa Laura Dogu. Entre 2015 y 2018, la estadounidense fue embajadora en Nicaragua y utilizó su posición para arremeter contra el gobierno del comandante Daniel Ortega, el empresariado nicaragüense, el sistema de salud y el sistema educativo del país. O sea, no es la primera vez que este personaje intenta actuar de manera, como decimos los nicaragüenses, metiche. En ese 2018, con el caos golpista ocasionado en las calles de nuestro país, Nicaragua, ¿quién era la embajadora de Estados Unidos en nuestro país? Exactamente, Laura Dogu, donde el centro de comando conspirativo se encontraba en la embajada de Estados Unidos en Managua. ¿Y quién era la embajadora? Repito, Laura Dogu, la misma que anda haciendo su andada ahora en Honduras. Sí, aquella misma que cuando se fue pidió que devolvieran aquellas famosas camionetas que había donado y que muy honradamente devolvimos para que se las metiera por donde quisiera. Pero bueno, volvamos con Honduras. La presidenta Xiomara Castro dio por terminado el tratado de extradición que su país tenía con Estados Unidos, con un duro pronunciamiento en contra de este último, en el que lo acusó de injerencia e intervencionismo, así como querer dirigir la política de Honduras a través de su embajada. La presidenta dejó claro que no tolerará el uso del tratado de extradición como un instrumento de intimidación o chantaje hacia las Fuerzas Armadas del país, sugiriendo que el rompimiento de estos acuerdos fue una medida necesaria para proteger la soberanía y la estabilidad de la nación. Pero esto no empezó la semana pasada, sino ya venía dándose en varias ocasiones anteriores, como en marzo del 2023, cuando el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Menéndez, reaccionó a la decisión del gobierno hondureño de tener relaciones oficiales con China continental y advirtió implicaciones mucho más allá del liderazgo actual. Cínicamente y como de costumbre, metiéndose donde no lo llaman, en el mismo hilo, este personaje instó a los hondureños a ser diligentes en la protección de su soberanía y derechos humanos. De risa, ¿no? Pero volvamos al 2024. El canciller de Honduras, Enrique Reina, informó que la inteligencia del país detectó un intento de golpe de barracas, el cual habría sido motivado por declaraciones recientes de la embajadora estadounidense Laura Dogu. Según Reina, el plan buscaba dividir las Fuerzas Armadas con algunos sectores, intentando destituir al jefe militar Roosevelt Hernández. La operación podría haber involucrado a ciertos militares que se organizaban para desafiar la autoridad de Hernández, a quien Dogu había vinculado con un presunto narcotraficante. En medio de estas tensiones, la presidenta Xiomara Castro ha redoblado sus esfuerzos para preservar la unidad y estabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿y todo esto con qué fin? El de Estados Unidos. De influir en el proceso electoral próximo, utilizando acusaciones sin fundamento para generar incertidumbre y debilitar la confianza en las instituciones hondureñas. En este sentido, la presidenta Xiomara Castro lanzó una severa advertencia sobre un posible golpe de Estado en contra de su gobierno. Tras la ruptura de los acuerdos de extradición con Estados Unidos, Castro denunció las declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, calificándolas de injerencia y como un preludio a un intento de desestabilización en el país. En fin, este ataque a la soberanía nacional de un país por parte de Estados Unidos no es la primera vez, como no es la primera vez que la perlita de la Dogu opina sobre los asuntos internos de Honduras. Por ejemplo, el 3 de mayo del 2022,
cuestionó la reforma energética que declaró el servicio como un bien público y un derecho humano. El 30 de septiembre del 2022 se reunió con el designado presidencial e hizo publicaciones en sus redes sociales y llamó vicepresidente a quien ostentaba el cargo de designado presidencial. El 11 de marzo del 2023 opinó sobre los efectos de la reforma tributaria en la inversión y el empleo. El 7 de noviembre del 2023 emitió declaraciones después de que Honduras no accediera a fondos de la cuenta del milenio. El 29 de noviembre del 2023 cuestionó las autoridades del Ministerio Público. El 10 de julio del 2024 condujo una narrativa en contra de la construcción de la cárcel en la isla del Cisne. El 28 de agosto del 2024 ofreció declaraciones cuestionando una visita al exterior del ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. En fin, podría seguir contando, pero ya se me hizo largo el video. Nos vemos.